no sepa si me están siguiendo o no, si genera algún retorno o no. Bueno, ante todo les decía hacer una breve presentación. Lo que traigo hoy para exponerles, para comentarles un conjunto de cuestiones, sensaciones, hipótesis de distinto tenor, de distinto valor, que vengo lucubrando últimamente en un trabajo de investigación colectivo con otra gente, y que, digo, por lo tanto estoy totalmente abierto y gozoso de la posibilidad de que se pueda discutir, de que se pueda revisar e incluso que me pueda ir de acá habiendo abandonado esas sensaciones, hipótesis y problemas que tengo. No lo dije por esto, lo del agua, era un chiste, pero lo agradezco. Bien, la palabra que aglutina un poco todas esas sensaciones, problemas, hipótesis, etcétera, como ustedes ya lo saben, si han visto el pequeño abstract que mandé para este encuentro, es la biopolítica. Los que no lo sabían y no les interesan, están a tiempo. En ese resumen, justamente lo que era un resumen para la discusión del encuentro, les decía, partía de una pregunta: ¿cómo no hablar de biopolítica? Dicho esto, me permito otra aclaración más. Voy a recuperar algo de lo que dijo Ricardo. No vamos a hablar, y sí vamos a hablar de Deleuze y de Foucault, particularmente de Foucault. Voy a intentar explicar un poco esto, pero sinceramente, nada, no es esto un encuentro para exponer la filosofía de Foucault, para exponer la filosofía de Deleuze, sino más bien un encuentro en el que vamos a intentar otro acercamiento por mi parte, intentar pensar con Foucault, intentar pensar con Deleuze, y voy a intentar decir algo al respecto. Decía, ¿cómo no hablar de la biopolítica? ¿Cómo no hablar hoy de la biopolítica cuando aparentemente todo parece biopolítico, cuando el Estado, la escuela, el hospital, pero también la televisión, la producción, la economía, nuestros sueños y nuestras pesadillas parecen estar signados por la biopolítica? ¿Cómo no referirse a la biopolítica? Pero a la vez también, ¿cómo no hablar más de la biopolítica? ¿Cómo dejar de hablar de la biopolítica? Digamos, evitar ser absorbido por esa especie de fetiche, como diría Virno, ese fetiche que intenta decirlo todo y nada, que se presenta como una clave para comprender desde los arcanos de la política hasta el futuro de nuestras sociedades. ¿Cómo dejar de repetir ese mantra de la biopolítica, impotentemente además? Bueno, en ese doble juego, entre una cosa y la otra, en esa doble pregunta por la biopolítica, ¿cómo hablar todavía y cómo no hablar más de la biopolítica? En ese entre quisiera situarme hoy para intentar hablar ya no y todavía de la biopolítica. ¿Cómo hacerlo? Y ahí creo que viene la cuestión respecto a lo que decía Ricky. No voy a ser original si digo volviendo a Foucault. Una respuesta totalmente tradicional. Pero a punto seguido creo que había que agregar, bueno, volver a Foucault, pero no para encontrar el sentido pleno, original, de la biopolítica, ni siquiera para encontrar a un Foucault pleno y original, sino más bien para liberarnos de la biopolítica, para liberarnos de Foucault quizá también. Menos aún para volver a Foucault a encontrar un sentido pleno con el cual criticar otros aportes, otras apuestas que hoy intenten aún seguir pensando la biopolítica. Me parece que es el momento triste del famoso debate de la biopolítica. Más bien, no volver a Foucault para hacer un fetiche, ese fetiche quizá del que habla Virno, sino quizá para encontrar sus límites, para pensar con Foucault y a partir de Foucault, como decía Ricky, pero quizá no tanto sobre Foucault. Y sobre todo para preguntarnos hasta dónde, hasta qué punto, y acá voy a introducir otra cuestión que es la que voy a intentar decir algo, hasta qué punto el diagnóstico Foucaultiano es aún válido para nosotros.
Es decir, volver a Foucault, pero para intentar ir más allá, para intentar divisar un tiempo, un espacio, un horizonte que quizás ya no sea lo suyo. En alguna entrevista, en alguna entrevista, o yo no sé, creo que es Dreyfus, en el texto de Dreyfus y Rabi, ¿no? se cuenta una anécdota de Foucault, que es que frente a una pregunta de un estudiante norteamericano por cómo hacer una tesis sobre Foucault, cómo hacer un trabajo sobre Foucault, Foucault le respondía que la mejor forma era yendo a hacer genealogías y arqueologías. Es decir, no escribiendo sobre Foucault, sino yendo a hacer arqueologías y genealogías. Digo, si nosotros preguntásemos hoy a Foucault cómo hablar de la biopolítica, cómo escribir sobre la biopolítica, cómo pensar la biopolítica, creo que efectivamente tendríamos una respuesta del mismo tenor. Vayan a hacer la genealogía, la arqueología de las tecnologías de poder contemporáneo. En ese sentido, Deleuze y Guattari, que es la filosofía, decían, se preguntaban cuál es la mejor manera de repetir, cuál es la mejor manera, no, cuál es la mejor manera de servirse de los grandes filósofos, de seguirlos a los grandes filósofos. Decía, bueno, repetir lo que dijeron, o más bien hacer lo que hicieron. O sea, y eso significa para Deleuze y Guattari claramente, es decir, inventar conceptos a la altura de nuestros problemas, para unos problemas que a su vez necesariamente cambian. En este caso, repetir a Foucault, repetir el diagnóstico sobre Foucault, sobre la biopolítica, repetir lo que Foucault dice sobre la biopolítica, o más bien emular el gesto, intentar hacer lo que Foucault hace, emular esa actitud que supone, esa actitud Foucaultiana que supone hacer del presente un problema filosófico, un objeto de reflexión filosófica y política, habría que decir. Es decir, volvamos a Foucault, pero para servirnos de sus conceptos, como los de tantos otros autores, pero además para asumir una tarea quizá más arriesgada, quizá menos segura, pero una tarea que implique pensar nuestro presente y de inventar conceptos que intenten dar cuenta de ese presente, que nos permitan pensarlo. De hecho, la referencia de Deleuze y Guattari concluían tras esta pregunta retórica, cómo seguirlos, repitiéndolos o emulando lo que hacen o intentando hacer lo que hacen. Decía, bueno, por supuesto, los conceptos nuevos que tenemos que crear tienen que estar en relación con nuestra historia, con nuestros problemas y sobre todo con nuestros devenires. En ese sentido, para mí, hablar de Foucault o hablar de la biopolítica en Foucault supone reconocer que en términos Foucaultianos la biopolítica solo tiene sentido en el marco de lo que Foucault designaba una ontología histórica del presente, una ontología histórica y crítica de nosotros mismos. Hay varias formulaciones y creo que la conferencia, el encuentro que viene de este seminario abierto va a estar dedicado particularmente a esa cuestión en Foucault. Así que no voy a agregar muchísimo sobre esto, pero digo, solo en el marco de esto que Foucault llama una ontología histórica del presente, una ontología histórica de nosotros mismos, la cuestión de la biopolítica adquiere sentido. Y esta ontología histórica de nosotros mismos, ontología histórica y crítica, dice Foucault, no es una teoría, no es un corpus, no es una doctrina, es una actitud, un gesto, dice Foucault. Ese gesto, un ethos, incluso dice una vida filosófica. Esto, como estoy refiriendo particularmente a ese texto que es la Ilustración, pero como seguramente trabajará Facundo Casullo en el próximo encuentro, eso también lleva a los últimos seminarios de Foucault, donde va a encontrar además esta actitud, ya incluso en los cínicos. Pero una actitud, dice Foucault todavía en que es la Ilustración, donde la crítica de lo que somos, o sea, la crítica de lo que somos hoy, es a la vez un análisis histórico de los límites de nuestra experiencia, de los límites de nuestra experiencia del presente, y también una prueba de su transgresión posible. Es un gesto, una actitud filosófica que en estos años, digamos, particularmente en esta serie de textos con diferentes redacciones que circulan como que es la Ilustración, Foucault va a decir este gesto, esta actitud, que por lo menos en su forma negativa tiene su origen en Kant, pero sobre todo en Nietzsche. En Nietzsche, porque en Nietzsche además esta actitud, este gesto, tiene una forma positiva. No es solo una crítica de los límites, sino también la posibilidad de una experiencia de traspasamiento, de transgresión de esos límites. Y ese gesto es lo que Foucault ya en los años 60, en sus primeros textos sobre Nietzsche, llamaba diagnóstico. El filósofo como médico.
Foucaultiana, el filósofo como diagnosticador del presente. Y a su vez también porque en la idea del diagnóstico, o porque en el gesto del diagnóstico, en la tarea del diagnóstico, quizá ya hay la posibilidad de una cura, como médico. Esa idea de Nietzsche de que el filósofo piensa contra su hoy, aunque su conocer es crear. Pero la pregunta del diagnóstico es entonces, ¿qué somos nosotros hoy? ¿Qué es este hoy en el que vivimos? O en el que somos, más bien. ¿Cuáles son los límites de nuestra experiencia, de nuestro presente? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ser esto? ¿Cuál es la genealogía? ¿Cuáles son las relaciones de fuerza azarosas y forzosas que nos han llevado hasta este presente? Pero también, ¿cómo es posible que devengamos otros? Deleuze y Guattari, volviendo, decían que efectivamente lo determinante en Foucault, lo que cuenta en Foucault, dicen ellos, es la diferencia entre el presente y lo actual. Entre lo que somos y lo que estamos dejando de ser por un lado, y lo actual, eso actual que en Foucault se parece más bien a lo inactual guilliano, eso actual que es nuestro devenir, dicen Deleuze y Guattari, nuestro devenir otro. El diagnóstico Foucaultiano, este gesto que supone el diagnóstico Foucaultiano, para mí se inscribe justamente en esa diferencia. Por un lado, entre una crítica de lo que somos y como una posibilidad de ser otros, una posibilidad de devenir otros. Y es en ese marco que debe pensarse en Foucault para mí la cuestión de la biopolítica. De la biopolítica como de tantos otros diagnósticos Foucaultianos. Cada uno de los cursos de Foucault, cada uno de los libros de Foucault interroga su presente. Digamos, si bien hay una genealogía, una arqueología, cada uno de los textos Foucaultianos en algún punto aparece, en algún momento de ese trabajo, aparece ese gesto, esa actitud del filósofo médico, podemos decir. La biopolítica en Foucault es una forma de ese diagnóstico. Un diagnóstico, para volver a aquella ilustración, cuyo método supone la arqueología y la genealogía. Ese diagnóstico que, por ejemplo, en el 76, en el curso del 76 o en el texto del 76 va a decir, vivimos en la era del biopoder. Vivimos en la época del biopoder. Nuestro presente ha devenido biopolítico. Hay otros diagnósticos anteriores y posteriores, pero sirvámonos de este, o sea, este es nuestro problema hoy acá. ¿Cómo no hablar de biopolítica? Y en algún punto creo que es nuestro problema porque todavía permite interrogar nuestro presente. Pero creo que la pregunta obvia después de esto es, ¿pero nuestro presente es aún el presente de Foucault? No, las fuerzas que componen nuestro presente son idénticas, son las mismas que componen el presente de Foucault, por lo menos el presente del diagnóstico sobre la biopolítica. Digo, para decirlo de una forma más simple, somos contemporáneos de Foucault, somos aún contemporáneos de Foucault, somos coterráneos de Foucault. Un simple pantallazo, más bien parecería decir todo lo contrario. De hecho, el mismo Foucault, en años posteriores, a partir de los cursos del 78 en adelante, va a aparecer una idea de que hemos superado en cierta forma, para decirlo en términos Foucaultianos, esa gubernamentalidad moderna, la gubernamentalidad policíaca, la gubernamentalidad que en algún punto daba cuenta de lo que Foucault antes describía como biopolítica. Y en ese sentido, digo, más bien parece que nuestro presente ha cambiado. Y hay que recordar, en última instancia, que el diagnóstico Foucaultiano ya tiene casi medio siglo. Es decir, volviendo a nuestra primera pregunta, para hablar de biopolítica, para hablar aún hoy de biopolítica, en vez de repetir el diagnóstico Foucaultiano, en vez de decir lo que este diagnóstico dice, insisto, ¿no sería mejor emular ese gesto e interrogar nuestro presente? Lo que en este marco quiere decir intentar comprender cuáles son las tecnologías de poder, cuáles son las formas de saber, digo, recordando esto que Foucault decía, si esta actitud tiene un método, es arqueológico y genealógico, entonces interrogar cuáles son las tecnologías de poder, cuáles son las formas de saber que constituyen los límites de nuestro presente. Esos límites en los que nosotros nos constituimos a nosotros mismos. Pues bien, hablar de biopolítica significa entonces proponer un diagnóstico de nuestro tiempo. Proponer un diagnóstico, si quieren, sobre la biopolítica de nuestro tiempo, pero fundamentalmente sobre nuestro tiempo. Dicho de otra forma, que es la forma que a mí por ahí me gusta decirlo, es necesario actualizar el diagnóstico Foucaultiano.
lo que se puede entender de tres formas. El primer sentido, actualizar el diagnóstico Foucaultiano en el sentido de ponerlo en acto, o en todo caso devolverle al acto del diagnóstico lo que hay en él de potencia. No hacerlo objeto de una hermenéutica, no hacerlo objeto de una interpretación, hacerlo objeto de una experiencia, de una experimentación. Creo que a Foucault no le disgustaría si uno dijese que es preferible acercarse a su obra como esteta y no como hermeneuta. Hay que ir a buscar en Foucault quizá una experiencia, una experimentación, o incluso como mecánico. Dejar de hablar de la caja de herramientas Foucaultiana y más bien aceptar ser un poco mecánicos en el uso de Foucault. Aceptar tomar esas herramientas para intentar pensar las máquinas que componen nuestro presente. En segundo lugar, ponerlo al día, ponerlo en relación a las fuerzas que componen nuestro presente. Y en tercer lugar, volviendo a esa figura deleuziana, ponerlo en relación con lo actual, es decir, ponerlo en relación con nuestro devenir otro. Dicho esto, que creo que responde un poco mi forma de responder a la propuesta de Ricky. Cómo pensar a partir de Foucault y a partir de Deleuze y no quedarnos quizá en un pensamiento sobre Foucault y Deleuze. Esa sería mi forma de entender esa práctica. En el caso específico, de la biopolítica, habría que partir de la definición más básica de la biopolítica en Foucault. Suponiendo que haya algo así como una definición más básica, creo que sí, Foucault es de dar definiciones de las cosas. En algún punto Foucault dice la biopolítica, en algún momento dice la biopolítica designa la entrada de los fenómenos propios de la vida en el orden del saber y del poder, a partir del siglo XVIII. Si la biopolítica es eso, la entrada de los fenómenos, etc., tendríamos que preguntarnos entonces cuáles son las características, cómo funcionan, cuáles son las tecnologías de poder y las formas de saber que toman a la vida hoy, a los fenómenos de la vida hoy, como objeto, como blanco. Para responder a esta pregunta, para intentar esta tarea de actualizar el diagnóstico Foucaultiano, creo que hay que moverse, hay que hacer un movimiento doble. Por un lado es necesario, yo decía al principio, volver a Foucault, por un lado es necesario reconstruir los elementos del diagnóstico Foucaultiano, me parece medianamente entender cómo opera ese diagnóstico, cómo funciona, para luego, en función de ese diagnóstico, intentar pensar la actualidad de la biopolítica, el presente de la biopolítica. Volver a Foucault, actualizando. Si partimos de esa formulación básica, hay algo que a mí me llama bastante la atención en el debate contemporáneo, y es que por más que Foucault haya sido bastante claro, la definición esa decía saber y poder, por más que Foucault haya sido bastante claro respecto a esto, suele olvidarse que la noción de biopolítica, ese bio que está incluido en esa noción de biopolítica, y por lo tanto esa vida que está ahí en juego, no es solo lo que está puesto en juego en unos mecanismos de poder, sino también lo que está puesto en juego en unos mecanismos de poder y es fijado, construido, delimitado, vuelto blanco de poder por unas formas de saber, por unas formas históricas de saber. En ese sentido, interrogar la biopolítica, insisto, supone mantener ese... Hablo de método y me suena horrible, pero bueno, mantener ese método arqueológico genealógico. No, la genealogía de la biopolítica en Foucault supone necesariamente una arqueología. Todo el tiempo que Foucault hace la genealogía de la biopolítica, por detrás, por el costado, por abajo, funcionan sus estudios arqueológicos, funcionan particularmente las palabras y las cosas. La forma en que Foucault va periodizando, la forma en que Foucault va recomponiendo, siempre remiten a las palabras y a las cosas, y a la historia de la locura. Que quizás sean dos textos que podríamos definir en algún punto como arqueológicos. La genealogía de la biopolítica en ese sentido supone la arqueología de la biología moderna y quizá también, o no quizá, también, pero no le voy a prestar yo tanta atención ahora, de la economía política. Es decir, si en la modernidad
según Foucault, ¿no? Si en la modernidad occidental el poder tomó como blanco la vida, ello fue posible en relación a un saber que recortó sobre el continuum de la naturaleza, volvemos a las palabras y las cosas, los fenómenos propios de la vida, aislándolos, fijándolos, haciéndolos objeto de ulteriores enunciados y de ulteriores intervenciones. Como una de las tesis más fuertes de la palabra y las cosas respecto, quizás la tesis más fuerte respecto a la biología de la palabra y las cosas, es esa famosa tesis de Foucault que dice: no puede hacerse la historia de la biología en el siglo XVIII porque la biología no existía. Y si la biología no existía, sencillamente se debe a que la vida no existía. Yo creo que intentar pensar la biopolítica en Foucault, insisto, para intentar recomponer ese diagnóstico y poder saltar a nuestro presente, implicaría hacer extensiva esa misma tesis a la biopolítica. Digo, no puede hacerse la historia de la biopolítica antes del siglo XVIII por la sencilla razón, porque la biopolítica no existía, por la sencilla razón de que la vida no existía. ¿Qué quiere decir Foucault cuando dice la vida no existía? ¿Cómo que no existía la vida? Bueno, efectivamente, en la época clásica, digo, remitiéndonos a las discontinuidades epistémicas, las rupturas entre epistémicas que Foucault analiza en las palabras y las cosas, en la época clásica existían los seres vivos, y los seres vivos no eran más que una clase de seres en la continuidad de seres, en la armonía universal, en la cadena de seres que va desde la materia, desde los minerales a Dios. En esa continuidad, la continuidad de la naturaleza, existían los seres vivos, pero los seres vivos eran solo una clase más dentro de esos seres. No existía, no había una propiedad, lo vivo no podía romper esa discontinuidad, no había nada que rompa esa discontinuidad. Lo vivo no era justamente un corte en la continuidad de la naturaleza. Como sí iba a ser para la modernidad, vamos a decir. No sabemos si para nosotros hoy la ciencia cierta ese corte es tan tajante. Y del mismo modo, digo, haciendo ese juego de hacer coextensiva la arqueología y la genealogía, o los cortes de la arqueología y la genealogía, del mismo modo, el gobierno de estos seres se daba en el marco de un gobierno general de las cosas y de los seres. Se daba en el marco, podemos decir, de una soberanía que se ejercía sobre el territorio, sobre un dominio, del cual formaban parte indistintamente las cosas y los seres. Inversamente, vamos bien por hasta acá, no sé. ¿Sí? Sí. Inversamente, a partir del nacimiento de la vida como ese cuasi trascendental que va a analizar Foucault junto al lenguaje y al trabajo en la episteme moderna, a partir que la vida se constituya como esa dimensión más allá de estos seres, como una fuerza que desde su profundidad pulsa y se manifiesta en ellos, en estos seres que se vuelven fenómenos de esa vida profunda, invisible, más allá de lo visible, más allá de las figuras finitas y transitorias, que en realidad lo que hacen es tan solo manifestarlas, ser ese momento transitorio de una fuerza infinita que es la vida. Recién cuando los seres en algún punto devengan esto, cuando los seres vivos devengan esto, manifestación de la vida, será posible otra forma de gobierno. Y es otra... Vamos, pues, retiremos lo que dije recién, porque esto le da un orden de causalidad que no quisiera que se note o que tenga. Digo, a partir de la modernidad nos vamos a encontrar con este otro esquema. Recordemos, en Foucault, en las palabras y las cosas, piensa esto a partir de rupturas, a partir de discontinuidades. No hay transición posible entre la historia natural y la biología. Digo, si el saber que se ocupaba de los seres vivos en la época clásica era la historia natural, el saber que se va a ocupar de los seres vivos en la modernidad es la biología. Y en la episteme de la época clásica y la episteme clásica, en realidad la historia natural no tiene nada que ver con la biología, y la biología no va a venir a ponerse en el lugar de la historia natural. La historia natural tiene en realidad unas relaciones propias con el análisis de la riqueza, con la gramática general. Todas ellas en algún punto son ciencias del orden. Y de hecho el conocimiento que supone de los seres vivos la historia natural es un conocimiento que consiste puramente en nombrar, en transponer lo visible en el lenguaje. Lo que hace Linneo, lo que hace Buffon, lo que hacen los naturalistas, es efectivamente eso.
nominar las cosas, transformar lo visible en un carácter. Y se piensa, o sea, y se piensa en el lenguaje piensa, el lenguaje es analítico. La idea de, o sea, todo el conocimiento que hay sobre los fenómenos, no son los fenómenos vivos, sobre los seres vivos, es efectivamente esto, un cuadro general